Bienvenidos a todos al evento de presentación del documento Tendencias Online de la propaganda yihadista, análisis del caso español. El documento ha sido elaborado por los miembros de Sec2Crime, Jacobo Mico Faus, coordinador del área de conflictos armados y prevención del terrorismo y también miembro de la subdirección de Sec2Crime, Gorane Mendieta Díaz y Sandra López Gómez, también colaboradoras de Sec2Crime. El documento fue publicado en el Instituto Español de Estudios Estratégicos el 9 de julio. Muchas gracias una vez más a todos los inscritos, a los que nos acompañáis hoy por apoyarnos y seguir nuestros eventos y por supuesto gracias a Javier y al general Dacova por su participación y siempre apoyo a Sec2Crime. En primer lugar, os voy a comentar un poco cómo vamos a proceder la tarde de hoy. En primer lugar, los autores harán un breve repaso del documento y de las tendencias de propaganda yihadistas, como viene recogido en el mismo. Seguidamente daremos comienzo a una mesa redonda donde los autores y nuestros invitados debatirán y contestarán las respuestas que vosotros queráis formular sobre el documento o sobre los temas que estamos comentando. Antes de pasar a la mesa redonda daremos paso al general Dacova, que es el director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, y a Javier Fernández Arribas, que es el director de la revista que tanto cariño tenemos en Sec2Crime, que es Atalayar entre dos orillas. Por otro lado, el evento será moderado por mí, Pino Penilla Martínez, que soy la coordinadora del área de Defensa Nacional y también miembro de la subdirección de Sec2Crime. Sin más dilación, me gustaría, importante antes de dar paso y presentar a mis compañeros, quiero comentaros que durante las intervenciones podréis ir formulando todas las preguntas o cuestiones que queráis por el chat y durante la mesa redonda pues las iremos contestando. Asimismo, me gustaría recordaros a los asistentes sobre todo la posibilidad de opinar y compartir vuestros pensamientos u opiniones sobre las ponencias en nuestras redes sociales, @Sec2Crime, vía Twitter, Instagram, LinkedIn y Facebook. Se está oyendo un poco de interferencias. Vale, creo que se me ha entendido bien. Si cualquier cosa me comentáis por el chat. Como decía, podéis dar vuestra opinión o comentar lo que sea a través de nuestras redes sociales, mencionándonos por favor @Sec2Crime, en Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook, estamos presentes en todas las redes sociales. Bueno, sin más dilación, voy a presentaros a los autores del documento y los responsables o protagonistas de que estemos hoy aquí. En primer lugar, será la intervención de Sandra López, criminóloga especialista en terrorismo y ciberseguridad. Actualmente trabaja como analista de ciberseguridad en un SOC con clientes nacionales e internacionales y colabora con nosotros, con Sec2Crime, como analista en el área de terrorismo y conflictos armados. En segundo lugar, irá Gorane Mendieta, que es criminóloga y analista de inteligencia especializada en el análisis del terrorismo internacional. Hay un pedacito de papel higiénico ahí, ¿no? Uy, un segundo. Vale. Perdonad. Continúo. Como decía, Gorane Mendieta colabora en el área de terrorismo y conflictos armados de Sec2Crime y destacan entre sus publicaciones o colaboraciones con Atalayar y Sec2Crime sobre el análisis situacional de la zona del Magreb. En tercer lugar, irá Jacobo Salvador Mico Faus, es criminólogo, analista en terrorismo e investigador en antisemitismo, coordinador del área de conflictos armados y prevención del terrorismo y miembro de la subdirección de Sec2Crime. Muchas gracias a los tres y enhorabuena, por supuesto, por esa publicación en el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Tras sus intervenciones tendremos como invitados especiales a Javier Fernández Arribas, director de la revista Atalayar entre dos orillas, un referente en los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales, y por otro lado al general Francisco Dacova, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, también conocido como IEE. Vamos a comenzar por Sandra López, que debido a la imposibilidad de estar hoy aquí con nosotros ha decidido grabarse para no grabar su intervención, que voy a poner a continuación. Si alguien me puede confirmar que se ve,
os lo agradecería, por favor. Pero vamos, yo creo que sí, ¿no? Se ve, Pino, se ve Genial. la imagen de Sandra. Genial. Pues ¿Se nada. ve congelada? Sí, sí, sí. Ahora le doy al play. Disfrutad mucho de la intervención de Sandra. Buenas tardes, mi nombre es Sandra López, colaboro como analista en Sec2Crime. Soy criminóloga, especialista en terrorismo y conflictos armados y en ciberseguridad. Por motivos laborales no he podido estar con todos ustedes esta tarde en directo, pero bueno, he querido colaborar de manera grabada en la explicación, ¿no?, y la presentación de nuestra investigación y nuestro trabajo sobre la propaganda del terrorismo yihadista. Y bueno, a nivel personal y a nivel particular, mi aportación al artículo se ha tratado de centrar en explicar qué es la propaganda y qué aporta al terrorismo yihadista, cómo la utiliza este tipo de terrorismo y qué contenido es el que suele utilizar en dicha propaganda para la difusión de sus ideas, ¿no? Sobre todo tratando de focalizar esto en dos dimensiones del terrorismo yihadista y de la captación y la difusión de ideas que considero que muchas veces se valoran, ¿no?, y se miran muy por encima, centrándose de manera más específica, ¿no?, en el gran marco que es la propaganda, la difusión de ideas del terrorismo yihadista, y a pequeñas escalas, que aunque puede implicar un mayor porcentaje de captación, como es menos a nivel particular, o es menor a nivel particular, mejor dicho, se suele mirar por encima, lo cual para mí implica un error. La propaganda, da igual el contexto en el que la miremos, al final no es otra cosa que la transmisión de un discurso ideológico, la transmisión de unas ideas, ¿no? Y esas ideas se busca transmitir para que se legitime un discurso, se legitime una concepción y se formen vínculos entre la gente que recibe esas ideas y la propia causa, ¿no?, que las lleva por bandera. En el caso del terrorismo es fundamental comprender que el papel de la propaganda es algo crucial, es inherente al terrorismo. No puede existir el terrorismo sin la propaganda. ¿Por qué? Porque la propaganda es el principal de publicista de una organización terrorista, de un grupo terrorista, ¿no? La propaganda busca difundir el mensaje en este caso, de un tipo de terrorismo, ¿no? Y a través de esa difusión del mensaje busca captar y adherir personas a una causa. El terrorismo yihadista utiliza la propaganda en tres líneas concretamente, ¿no? O al menos son tres líneas las que nosotros hemos establecido. En primer lugar, la propaganda se usa, ¿no?, como carta de presentación de cada organización y grupo terrorista. Crean una serie de contenido en el que difunden su mensaje, sus ideas, sus objetivos, sus medios y que buscan conseguir, ¿no? Y esto lo pueden hacer de modo directo e indirecto. Esto es así porque hay organizaciones, como puede ser Daesh, que sí que tienen dentro de su organización, tienen grupos específicos que se dedican a la elaboración de distintos tipos de propaganda, y hay otras organizaciones que lo que hacen es delegarlo en terceros o utilizar propaganda elaborada por otros agentes que luego ponen en su nombre, ¿no? En segundo lugar, el uso principal que le dan a la propaganda es la campaña de miedo, la campaña de terror. Al final, como su propio nombre indica, el terrorismo busca infundir terror. ¿Y cómo infunden este miedo? A través de la difusión de contenidos de reivindicación de atentados, de reivindicación de la violencia, de ejercicios de violencia y sobre todo de amenazas. Este tipo de contenido es el que se dirige fundamentalmente a lo que ellos consideran el enemigo, el objetivo, ¿no? Y en el caso del terrorismo yihadista es el que se dirige o a agentes estatales occidentales o a figuras cruciales de dichos agentes estatales. Esto es así porque es lo que más repercusión mediática les puede ofrecer. Y esto va muy relacionado con el tercer uso que le da el terrorismo yihadista a la propaganda, que hemos llamado la campaña publicitaria en manos del enemigo. Cuando las organizaciones terroristas, yihadistas, da igual cual sea, hacen una gran campaña mediática de difusión de propaganda, muchas veces los medios de comunicación occidentales y las propias esferas políticas occidentales son las que en el fondo les hacen la campaña política
difundiendo esos mensajes, hablando sobre esos mensajes, dialogando, debatiendo esos mensajes, sobreanalizándolos, poniéndolos en primera plana mediática del frame. Y durante los días o las semanas en lo que eso se sobreanaliza y centra el debate, lo que se le está haciendo es el juego de la propaganda, ¿no? Esto no implica que no haya que hablar de ello, sino que los medios de comunicación tienen que hacer un ejercicio y la política tiene que hacer un ejercicio sobre cómo se habla de ello, porque muchas veces la información se convierte en una mediatización y al final eso es hacer su trabajo por ellos, ¿no? Todos estos usos de la propaganda van muy acompañados de las 4 líneas fundamentales de contenido que podemos encontrar en esos mensajes que difunden, ¿no? En primer lugar, nos encontramos con la publicidad explícita de las organizaciones y los grupos y de sus causas. En segundo lugar, nos encontramos la crítica a Occidente y la culpabilización a Occidente de la violencia y el sufrimiento que se ejerce y se sufre y se padece en ciertas regiones musulmanas. Y esto lo hacen a través del uso de conflictos, guerras, hambrunas y crisis que se padecen en esos lugares, provocando y vinculando odio a esos agentes, ¿no? que consideran responsables, ¿no? de todo ello, y en esas personas que lo padecen establecen una vinculación. Y esa vinculación es la que luego posteriormente aprovechan para defender y hacer una apología de la yihad, ¿no? Que es el segundo gran contenido, ¿no? de su propaganda. Y luego viene para mí la línea, ¿no? de contenido propagandístico más cruel y civilina, ¿no? que utiliza la organización terrorista, que es la manipulación del Islam. Cómo se ha establecido una distorsión y una instrumentalización de una identidad religiosa, de una religión, que en muchos lugares también implica una identidad social y una identidad política, y se ha tergiversado la idea de qué es ser un buen musulmán y de qué es ser un buen musulmán. O sea, de qué es ser un musulmán y de qué es ser un buen musulmán, ¿no? Provocando que tanto en las comunidades musulmanas como en las comunidades no musulmanas la concepción de una religión se haya deformado de manera completa, ¿no? Sin embargo, todo esto es el gran marco de la propaganda, ¿no? Es la propaganda a gran escala. Y a pequeña escala nos encontramos todas estas corrientes y todos estos usos, pero entre vínculos sociofamiliares y de dinámicas de poder y de influencia que son muy potentes. Nos encontramos con entornos que se radicalizan sobre sí mismos a muy pequeña escala, en los cuales la influencia y el poder de esta influencia es mucho mayor, ya que entran en juego dinámicas de presión social, dinámicas de deshabilidad social, manipulaciones y deformaciones de la moralidad, y también nos encontramos el propio poder del vínculo, ¿no? afectivo, ¿no? con dichas figuras que radicalizan o que se han radicalizado, ¿no? Y sobre todo en estos contextos es mucho más sencillo. Y hasta que no existe una gran red o una red que comience a llamar la atención, no se para. Y para ese momento puede que ya varias personas no hayan entrado en el camino del radicalismo. Y la segunda dimensión para mí es el componente cibernético y online de la propaganda yihadista. Se ha sobreanalizado y hay muchísimos estudios sobre cómo se difunden a través de foros o cómo se han creado canales de comunicación específicos y plataformas propias para establecer la publicidad, foros propios, revistas, páginas web, etc. Y sin embargo, no se está analizando para mí las vías de comunicación existentes en Internet y en las comunidades online que, especialmente de cara a la gente joven, escapan al control de los adultos, escapan al control gubernamental, y es una herramienta muy útil para captar. Es una herramienta muy útil para crear comunidad, para crear vínculos en un entorno muy cercano, en el cual es muy fácil engañar y muy fácil manipular, y que cuando ya se trata de descubrir o se descubre qué está pasando, puede ser muy tarde, ¿no? Y son entornos que muchas veces escapan a nuestro control porque son modas y son corrientes nuevas que no comprendemos, y que el terrorismo sí es capaz de llegar a ellas, ¿no? Y por último, uno de los grandes enfoques y uno de los grandes puntos que yo he querido resaltar en mi trabajo ha sido la oportunidad que esta pandemia y el contexto político, sanitario que existe ahora mismo a nivel global le puede proporcionar al terrorismo. Por todos he sabido que los contextos de crisis, los contextos de fragilidad estatal, los contextos de convulsión socioeconómica
son un gran caldo de cultivo para los movimientos radicales, ¿no? De cualquier tipo de ideología, pero en este caso estamos hablando del terrorismo yihadista. Entonces, el hecho de que esta pandemia vaya a pasar una gran factura a la mayor parte de estados del mundo de una manera o de otra, a diversos niveles, no solamente el sanitario, sino el político, el económico y el social que van a venir en los próximos años, esto puede implicar una gran oportunidad de captación y difusión de organizaciones terroristas que les ayuden a crecer y a hacerse fuertes. Además, en determinados contextos, estas organizaciones ya están aprovechando la contingencia sanitaria para erigirse como figuras de cuidado en ciertas comunidades, lo cual solamente les proporciona gran legitimidad. Entonces, creo que a nivel internacional, aunque el frame está situado ahora mismo en otro foco, como es la pandemia, creo que no debe de perderse de vista cómo esta gran crisis que tenemos ahora mismo y que va a devenir en los próximos años puede suponer una gran oportunidad para el resurgimiento y el asentamiento de organizaciones terroristas yihadistas, sobre todo en regiones muy concretas, ¿no? Del norte de África, de Oriente Medio, y hay que prestar una gran atención a ello, no solo en una observación política y geopolítica, sino también en una atención especial a contextos muy sensibles, proporcionando medios para evitar que esto llegue a suceder. Muchas gracias. Vale, bueno, gracias a Sandra por su intervención. Vamos a dar paso a la siguiente intervención. No sé si hay alguna pregunta o algo. De momento no. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a dar paso a Gorane, que va a ser la siguiente en participar. Así que cuando quieras, Gorane, tu turno. ¿Se me oye bien? Sí. Sí, vale, perfecto. Pues voy a compartir una pequeña presentación. ¿Se ve? Vale. Pues... Vale. Bueno, pues mi nombre es Gorane Mendieta. Mi parte la estructuré y la llamé el iceberg del ciberdiscurso de corte yihadista en las sociedades occidentales democráticas. Y bueno, voy a comenzar con esta pequeña parte. Pues bueno, mi epígrafe, bueno, lo dividí en dos partes. Primero la llamé nuevas dinámicas en la sociedad red, en la que introduzco un poco los cambios a nivel digital en el proceso de radicalización y en el discurso utilizado en este proceso. Y además qué ha supuesto pues estas nuevas tendencias, ¿no? Y segundo, explico más en profundidad lo que es el contenido en sí, teniendo en concordancia como similitud lo que viene siendo pues, campañas de marketing, ¿no? Y bueno, comienzo un poquito. Bueno, a pesar de que el léxico o el contenido ideológico que se utiliza en la propia propaganda, que sea de carácter antiguo, que revoque un poco al pasado islámico, que eso al final es la intención de la propaganda, a pesar de ello y que se mantienen en ese carácter, en ese léxico, en esa terminología antigua, ya que se basa en textos islámicos de por sí, pues sus recursos y sus mecanismos pues, han ido cambiando y evolucionando pues a través del tiempo y con mucha celeridad y bueno, adaptándose sobre todo al mundo digital. Como bien hemos podido ser testigos, espectadores, estos últimos años, sobre todo desde 2014, desde la irrupción del Daesh. El discurso pues,
se ha descentralizado, es decir, no parte de una estructura en general, está pues, ubicado en diferentes localizaciones, es decir, está internacionalizado y por tanto se trata de una difusión a gran escala. Es decir, es una difusión, pues el objetivo es que llegue a todo espacio posible y que abarque pues, toda localización posible. Lo hacen a través de muchos recursos, sobre todo pues, haciendo hincapié en esos medios digitales. También es destacable mencionar pues, la facilidad para la obtención de este contenido y también la facilidad a través de estos medios digitales, la facilidad que tiene ese contenido para ocultarse a sí mismo. Y en contraposición con esa externalización del entorno offline que conocíamos con Al-Qaeda. Y también en 2015, los medios digitales han favorecido han permitido esta autorradicalización, ¿no? El acceso a contenido continuo pues ha permitido esa autorradicalización que en nuestra legislación española lo hemos contemplado como tipo delictivo. Para mí es la introducción de este término, contemplar esta terminología aporta sentido al entendimiento íntegro de lo que significa el fenómeno terrorista, ¿no? Y por otro lado también se incrementa la figura del terrorista individual y también del homegrown terrorist, que viene a decir terroristas que nacen en localizaciones occidentales y a pesar de estar distanciados de una historia árabo-islámica, como viene siendo pues, nacer en esos contextos, pues se radicalizan con ese léxico antiguo y cometen atentados en sus propios países occidentales. La legislación, por tanto, otorga importancia a ese proceso de radicalización, tanto de forma online como online. Y por lo tanto, lo que hace la legislación es tratar la raíz del problema, que no es el proceso. Como decía Sandra, mi compañera, pues no hay terrorismo si no hay un proceso de radicalización. Hay que entender cómo funciona ese proceso y de qué recursos se valen para realizar ese proceso, ¿no? Aquí, no sé si lo podéis ver bien, aquí tenemos una pequeña muestra visual de los contenidos genéricos divididos en fases graduales del proceso y este contenido y esta lógica propagandística ha sido muy efectiva, ya que incluso en el primer escalón ideológico se ha visto altamente favorecido por el eco mediático de la propaganda del odio y el racismo que se está acrecentando últimamente en países occidentales democráticos contra el mundo islámico, ¿no? Que se ha visto pues, desdibujado con este terrorismo. Y luego, por otra parte, las guerras que se están llevando a cabo en países árabo-islámicos y todo esto, el yihadismo sale fortalecido, haciendo hincapié en el que el Islam es una víctima, ¿no? Que sería el primer paso, es una víctima histórica y que Occidente es el culpable por ello. Y por tanto, derivando todo ello en odio y sed de venganza. Al final, el último objetivo de esta campaña de radicalización es conducir al individuo a esa pertenencia de la organización, no ya tanto estructural, sino ya de forma ideológica, porque luego hablamos del terrorismo individual, que no forma parte de la estructura como tal, pero sí de ese contenido ideológico mucho más importante que esa parte estructural, ya que es descentralizado. Desde 2014, con la irrupción del Daesh, su discurso se ha masificado y ha sido muy efectivo ese objetivo, ¿no? Incitando a la radicalización individual de muchos jóvenes con raíces árabo-islámicas que no han vivido en un contexto árabo-islámico como tal. Y esta tendencia se ha venido manifestando también desde 2014 a través de atentados realizados por actores solitarios en suelo occidental.
como ejemplo de estos terroristas individuales, pues puede ser Cherif Chekat en el atentado de Estrasburgo, o el atentado de Nueva York, o también el atentado de Niza, con ese atentado que conocemos todos, ¿no? Y bueno, esto son recortes de algunos periódicos nacionales que muestran un poco lo que viene siendo la realidad de esa propaganda que va descentralizada para todos los puntos del mundo y llama a atentar de forma individual a esos terroristas que se han radicalizado en Internet y offline. Y bueno, la segunda parte, también haciendo hincapié en esos medios digitales que han sido claves para que, a pesar de que el Daesh se haya, digamos, bajado del carro de forma física, pues ha seguido manteniéndose a flote. Y su discurso se ha visto reforzado por esa adaptación a esas necesidades contextuales y generacionales. Como he dicho yo antes, pues considero que hay una similitud con ese marketing digital, con esas campañas de marketing. Esta metodología que utiliza el Daesh pues, se asemeja un poco a lo que se llama marketing 4.0, ¿no? Ante la sobreinformación, pues atraer esa parte emocional de los clientes, en este caso jóvenes árabo-islámicos, que son pues bueno, los clientes potenciales del Daesh. Y luego, ante la necesidad de la presencia actual en medios digitales, por esa hiperactividad omnical, es decir, estar presente en todos los medios y que estos estén conectados entre sí. Redes sociales, revistas, juegos incluso online, etc. Y bueno, apoyándonos en el estudio de Reinares, Álvaro Vicente y Carol García Calvo, dos factores que explican radicalización yihadista. Pues bueno, la conclusión que saca este estudio es que, como ya hemos mencionado antes también, el mayor porcentaje de estos radicalizados en España se ha sustentado en un proceso mixto, en un entorno online como offline. Al final, pues el online ofrece ese primer contacto, esa celeridad y sutileza del proceso, y el offline, pues esa conexión más personal y emocional con los agentes radicalizadores, lo que hablábamos antes del marketing 4.0, ¿no? Y bueno, por último, y como conclusión, pues bueno, hacer hincapié en ese entorno online, ese iceberg, ¿no? Esos factores que no se ven y que ofrecen pues ese fácil acceso. Al final solamente todos somos espectadores de sus campañas, de su discurso. Y bueno, una mayor difusión, una mayor rapidez y ese también escaso control gubernamental del que se valen en Internet. Y luego pues en los medios digitales es la forma en la que los jóvenes se comunican, entonces es una forma como de conectar con ellos, ¿no? Que son, como he dicho antes, sus clientes más potenciales. Y bueno, sobre todo ofrece invisibilidad y anonimato al proceso, ¿no? Y bueno, ese sería un poco el resumen general de mi parte. Muchísimas gracias, Gorane, por tu intervención. Bueno, ya veo que empieza a haber preguntas que un poco más adelante nuestros participantes contestarán. Voy a dar paso a Jacobo, que cuando quieras es tu turno. Buenas tardes, ¿se me ve, Pino? Perfecto. Sí, se te ve y se te oye. Pues buenas tardes a todos. Para terminar con el documento, primero que nada, dar la enhorabuena a Sandra y a Gorane. Y bueno, para terminar con el documento voy a dar parte a una breve presentación para que podáis seguirla. Luego lo subiremos también con el vídeo de YouTube. Si alguno la desea, se la comparto encantado también. Nuestro último punto que trabajamos en... Disculpad, confirmadme que se ve bien el documento que estoy compartiendo, así no hay problemas. Ahora mismo se ve el de Gorane.
El de Golane. A Ahora ver. si Puede dejar de compartes compartir. pantalla, sí, debería funcionar. Ahora. Ahora sí, perfecto. Genial. Pues bueno, vamos a dar paso a la última parte y bueno, en esta última parte lo que hemos querido analizar es la propaganda yihadista en España. A modo comparativo, hemos estudiado cuál es la propaganda que emiten las organizaciones más importantes, como sería Daesh y Al-Qaeda, y lo hemos relacionado con los comunicados que estas hacen y la cobertura mediática que a su vez reciben, ¿vale? Lo que es la originalidad de este análisis o ese estudio no es tanto el análisis que hemos hecho de la propia propaganda yihadista, porque al fin y al cabo estas conclusiones son las de un estudio que a continuación mencionaré, sino la interrelación entre este estudio sobre la propaganda yihadista y la propaganda por el hecho, que nos ha permitido sacar una serie de inferencias propias y unas conclusiones propias que bueno, son bastante interesantes a la hora de poder analizar todos estos acontecimientos. Bien, el estudio del que partimos se denomina Análisis y efectos de la propaganda yihadista en los medios de comunicación de España de 2016 a 2019 y fue realizado por José Manuel Moreno Mercado de la Universidad de Granada, que lo que utilizó principalmente como fuentes fueron los datos de observatorio del GESI y los comunicados que hacían las editoriales de prensa más importantes, como podría ser en España, El País, El Mundo, ABC y La Vanguardia. Bueno, hemos seleccionado, bueno, nosotros no, seleccionaron ellos estos medios porque según la encuesta general en España son la prensa que más repercusión tiene, ¿vale? Pues bien, una vez nos dispusimos a analizar este estudio, nos surgió nuestra hipótesis, nuestra pregunta de investigación, y es: ¿qué percepción se tiene en España de la amenaza yihadista? Pues bien, la percepción que se tiene en España de la amenaza yihadista es diferente a la que se da en todos los países del resto de Europa. Como bien dice Fernando Reinares, cada país tiene una percepción diferente de la amenaza yihadista, y esto se ve claramente reflejado en los sistemas antiterroristas nacionales. Por ejemplo, el de Francia es totalmente diferente al de Inglaterra y totalmente diferente al de España, que es algo más mixto. Bueno, por otro lado, en España, la principal fuente que nos permite conocer cuál es la amenaza yihadista que tenemos en nuestro país son los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque esto sigue una serie de rutinas periodísticas que nos transmiten determinadas ideas, ¿vale? El hecho de que nuestra percepción de la amenaza yihadista en España dependa de los medios de comunicación se debe a que en la mayoría de casos la población española no tiene acceso a las páginas web, revistas que utilizan las organizaciones terroristas para emitir su propaganda. Y la otra razón principal es porque la prensa en España, según se ha estudiado, es la principal fuente de información política. O sea, toda la información política que nos llega generalmente es de la prensa. Aunque creamos que no, es lo que dicen los estudios. Y pues bien, el objeto del estudio que hemos utilizado como base, lo que trata de demostrar es: uno, cuál es la organización terrorista que más comunicados hace refiriéndose a España, y dos, cuál es la más mediática. Y estas son las conclusiones. Vamos a pasar algo más rapidito, pero para que quede claro y enlazarlo con la propaganda por los hechos. La organización número 1 que más emite propaganda yihadista en España es Daesh. ¿Por qué? Porque hay una que la supera, según el estudio, que es un amalgama de grupos, pero bueno, es la suma de diferentes grupos que al fin y al cabo no tienen tanta relevancia, porque individualmente no supondrían tal porcentaje. Y además porque el Daesh está vinculado al Muqtasim Media, la cual tiene un porcentaje bastante alto, si la comparamos con Al-Qaeda Central y Al-Qaeda del Mar Islámico. Entonces, el Daesh sería la principal organización que emite comunicados de propaganda hacia España, y Al-Qaeda la segunda. El Daesh, pues ¿qué mecanismo? Pues utiliza un mecanismo mucho... Espero estar respondiendo a la vez un poco a la pregunta que ha hecho Carlos Aurelio.
aunque luego la comentaremos. El Daesh utiliza un mecanismo mucho más propagandístico, pero ojo, en España esta propaganda del Daesh es meramente coyuntural. No quiere decir que en España hagamos tanta atención a la propaganda que emite el Daesh, sino que seguimos las modas, por así decirlo, internacionales o de prevalencia mundial. Sin embargo, en Al Qaeda, desde el 11M, sí que se han creado unas rutinas periodísticas que son Made in Spain, por el shock que supuso el 11M, tanto un shock político, social y mediático, que nos ha dejado huella. De este modo podemos decir que, disculpad, que la mediatización, hemos dicho antes que el Daesh ganaba en cuanto a comunicados de propaganda yihadista refiriéndose a España, pero en cuanto a mediatización, Al Qaeda se coloca en la posición número 1. ¿Y esto a qué se debe? Pues bien, aunque el Daesh también ha cometido atentados con numerosas víctimas y que han tenido gran repercusión y sigue actualizando su sistema mediático y sigue, es meramente categórico en comparación con los 200 heridos y más de las 190 víctimas del 11M. O sea, Al Qaeda con el 11M creó estas rutinas periodísticas que lo que hacen es que los medios de comunicación, principalmente los que hemos comentado antes, asocien atentado yihadista con la organización Al Qaeda. Y por este motivo, el estudio lo que llega a concluir es que el Daesh era la organización que más comunicados hace, refiriéndose a España, en su propaganda, o sea, sería más propagandística, la que más utiliza la propaganda, pero sin embargo, Al Qaeda es la más mediática, haciendo menos ruido, consigue más. Estas serían las conclusiones del estudio. Pues bien, en base a estas conclusiones se nos ocurrió empezar a investigar a qué se debe. Entonces empezamos a analizar un concepto muy famoso en la terminología vinculada al terrorismo, que es la propaganda por los hechos. La propaganda por los hechos nació en 1877 de mano de los medios anarquistas, que lo que venía a decir es que la mejor manera de... el mejor ejemplo a ver cómo lo explico. La mejor manera de ejemplo es actuar, ¿no? Es actuando, dando ejemplo. Y bien, lo que hicieron fueron ponerlo en marcha. El problema es que en la época de los anarquistas, en el siglo XIX, a finales, la propaganda oral no llegaba a todas las personas, ¿vale? Era muy complicado y menos la escrita, porque mucha gente era analfabeta, no sabía leer y tampoco tenía acceso a esta serie de documentos. Entonces dijeron, vamos a predicar con el ejemplo, esa es la palabra que no me salía anteriormente, disculpad. Vamos a predicar con el ejemplo, entonces vamos a hacer ruido. Y a partir de ahí empezó a cometerse actos terroristas a través de la propaganda por los hechos. Los primeros fueron en el 68, luego empezaron a tener notoriedad en Francia con los atentados de Rabanchol en el 92, pero bueno, como siempre, al fin y al cabo, España, pioneros en todos, hasta en la globalización con nuestro almirante Colón, pues estábamos ahí y la propaganda por los hechos empezó a desarrollarse en Barcelona, es donde empezó a tener verdadero efecto. Pues bien, nosotros lo que hemos inferido es que con los datos del estudio y lo que significa propaganda por el hecho, lo que ha pasado en España es que la mediatización del Daesh y otros grupos es irrelevante en comparación al número de comunicados que ellos generan, debido a la propaganda por el hecho, a lo que supuso este shock que supuso el 11M. Bueno, los dos apuntes que tengo aquí abajo en la diapositiva de Daesh, quería mencionarlos porque me parecen interesantes, porque el Daesh emite mucha propaganda, pero esta propaganda también hace referencia al Al-Ándalus, cosa que a los medios de comunicación españoles no les interesa tanto y no sacan en línea o en los medios. Y otra cosa es que la propaganda del Daesh y estas otras organizaciones no sale tanto a la luz, es debido a que, bueno, que la prensa española, la verdad es que tiene un código deontológico muy férreo y lo sigue a rajatabla, primando siempre seguridad sobre mercantilismo periodístico, sí, y pues bueno, no pretende inducir a excesiva alarma.
Entonces, las conclusiones que hemos sacado, para que quede bien claro, es que la organización que mayor número de comunicados emite en España, ¿quién es? Daesh. Pero, ¿qué pasa? Que es meramente coyuntural la atención mediática que recibe. Sin embargo, Al-Qaeda se coloca en la segunda posición, pero debido al shock que supuso el 11M, esta propaganda por los hechos, si la podemos considerar así, ha creado unas rutinas periodísticas de enorme valor. Sin embargo, el valor mediático de la propaganda del Daesh es irrelevante porque se centra mucho en una propaganda oral y una propaganda escrita o una propaganda a través de medios virtuales, como están de moda, han comentado mis compañeras, Telegram, Twitter, YouTube. Y bueno, también propaganda por los hechos, como el atentado de Barcelona y Cambrils, pero que no generaron tanto impacto como lo hizo el atentado de Atocha. Al fin y al cabo, la conclusión que hemos llegado es esta. Daesh más contenido propagandístico, Al-Qaeda más mediático. Las conclusiones, la respuesta a nuestra pregunta de investigación, ¿qué percepción se tiene de la amenaza yihadista en España? La percepción que se tiene de la amenaza yihadista en España es errónea. Errónea en el sentido de que existe una incoherencia en cuanto a la organización que más comunicados propagandísticos hace mencionando España, que es Daesh, y la mediatización de estas organizaciones, o sea, Al-Qaeda es más mediática. ¿Por qué? Porque, como hemos comentado, la propaganda por los hechos hace que el 11M fuera más mediático. Y como nuestra percepción en España de la amenaza yihadista depende de los medios de comunicación, y los medios de comunicación le dan más importancia a Al-Qaeda por la mediatización del 11M y dejan más de lado al Daesh con este tipo de propaganda menos mediática. En España, como nos guiamos tanto por los medios de comunicación, tenemos una distorsión de la amenaza yihadista. Y esta ha sido nuestra conclusión, nuestra inferencia propia, que de alguna manera ha sido lo más sorprendente que hemos podido sacar, o algo así, por denominarlo, novedoso, que no se había podido llegar a concluir. Y nada, espero haberme podido explicar bien, y cualquier duda que... Voy a salir ya de la presentación. Cualquier duda que tengáis, la comentamos ahora en la mesa redonda, pero antes daré paso a Pino, que seguro que ella continúa con... Genial, Jacobo. Muchísimas gracias por tu intervención. Estupendo, como siempre. Bueno, pues con la intervención de Jacobo damos por concluido la primera parte de presentación del documento, y ahora nos gustaría, bueno, lamento informar de que finalmente no vamos a contar con la participación de Javier Fernández Arribas, director de la revista Talayar, pero bueno, contaremos con él en un futuro muy próximo. Vamos a dar paso a la intervención del general Dacova, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, que también será vía vídeo, está grabado, y una vez finalizada la intervención del general, daremos paso al coloquio para que nuestros protagonistas, los autores del documento, pues respondan a todas las preguntas. Voy a compartir pantalla para... Supongo que lo podéis ver. Sí, se ve de momento congelado, pero vale, se ve. Estupendo. Pues doy al play. Buenas tardes. Tengo mucho gusto en participar, aunque sea virtualmente, en esta presentación del documento, que aquí lo tengo, Tendencias Online de la Propaganda Yihadista, análisis del caso español. Para nosotros en el Instituto Español de Estudios Estratégicos es una satisfacción servir de tribuna y de altavoz para que trabajos como este lleguen al más amplio número de ciudadanos de nuestra querida España, y tratar así entre todos de paliar ese déficit de concienciación sobre
la relevancia de la seguridad en su más amplio sentido para cualquier nación y, desde luego, por supuesto, para la nuestra. El documento que conocéis, también igual que yo, de Estrategia de Seguridad Nacional, vigente, la de 2017, lo dice claramente. Un proyecto compartido de todos y para todos. La seguridad nacional, por lo tanto, no es responsabilidad ni exclusivamente del Ministerio de Defensa, ni siquiera de las instituciones públicas, sino que muy al contrario descansa en la íntima colaboración e interacción entre lo público y lo privado, entre la universidad y las iniciativas como la vuestra, como es este Sec2Crime y otras semejantes. Y por lo tanto, todo lo que sea sumar, pues como podéis comprender, coincidimos vosotros y nosotros, nos encanta. La temática elegida para el documento me parece además de lo más pertinente, lamentablemente, por tratarse del yihadismo terrorista y por tratarse concretamente del caso español, pero yo quiero felicitar muy cordialmente a los autores, a Sandra, a Gorane y a Jacobo, primero por la iniciativa y por haber sido valientes y haber dado este paso al frente, y luego porque habéis tratado el tema con solvencia y con rigor, y por lo tanto a mí solo me queda daros la enhorabuena y agradeceroslo muy cordialmente. El Instituto Español de Estudios Estratégicos quiere seguir siendo, porque en vuestro caso ya lo ha sido, seguir siendo punto de encuentro y punto de colaboración entre iniciativas como la vuestra y, por supuesto, esta casa. Por lo tanto, me despido simplemente reiterando el agradecimiento, reiterando la enhorabuena, pero sobre todo, además, poniendo el instituto y a todos los que formamos parte de él a vuestra entera disposición, y estoy seguro de que a la vuelta de este periodo de vacaciones, y si ya la situación además mejora y nos lo permite, podremos volver a tener contactos incluso pues más personales y más presenciales que también se echan de menos. Muchas gracias, que tengáis mucha suerte en vuestra iniciativa y en el recorrido que espero sea muy próspero y loable de aquí en adelante. Y ya sabéis dónde nos tenéis a vuestra disposición. Muchas gracias, Sandra, muchas gracias, Gorane, y muchas gracias, Jacobo. Un saludo cordial. Hasta luego. Pues bueno, muchas gracias a la intervención del general Dacova, como ya he dicho, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Y con esta intervención damos paso al inicio del coloquio o mesa redonda. Si les parece a mis compañeros Gorane y Jacobo, pues conectar las cámaras y comentamos un poco os voy leyendo yo las preguntas de los asistentes, por ejemplo, y las vamos contestando. Vale, perfecto. La primera sería... Sí, bueno, si quieres las voy leyendo yo. Sí, mejor vamos en orden, chicas, si os parece. Venga, así nos las tengo, exacto, las tengo aquí apuntadas, entonces las voy a ir leyendo y ya os ponéis vosotros de acuerdo. Bueno, la primera pregunta... Disculpa, Pino, antes de nada quería agradecerle tanto a Javier, aunque no hemos podido solucionar el problema, pero contaremos con él para más eventos, que siempre es un placer contar con Javier y más con la colaboración que tenemos, y agradecer también, pues como dice Ana María, a general por su entusiasmo y jovialidad, que ha sido, pues nada, nos ha presentado, nos ha mencionado como si fuera un placer, un gusto, y muchísimas gracias a los dos. Antes de pasar a la mesa redonda y nada, vamos a continuar. Disculpa por la... Estupendo. No. Genial. Pues bueno, voy a proceder a formular la primera pregunta, que sería: ¿cómo sería la forma adecuada de informar de forma responsable sobre estas campañas de radicalización? O mejor, no informar. Yo creo que, bueno, a ver, disculpad. A ver, Martín, ¿no? Es que el nombre no... Sé que sale Martín, sí. ¿Cómo sería? Pues Martín. La forma
más adecuada de informar sobre estas campañas de radicalización? Yo creo que quien podría haberte respondido a esta pregunta por su nivel de experiencia y de una manera totalmente veraz hubiese sido Javier. Así que le aprovecharemos, le pasaremos la pregunta y te contestaremos por vía correo. Sin embargo, me atrevo a darte unos pequeños matices y decirte que desde mi punto de vista, y siguiendo el código deontológico de los periodistas, que desconozco, pero desde el punto de vista más como analista en terrorismo, considero que la mejor manera es en muchas ocasiones no informar de ello. ¿Por qué? Por lo que comentamos anteriormente. Es porque se tiende a crear una alarma social innecesaria y porque al fin y al cabo lo que estamos es cediendo a los objetivos que tienen las organizaciones terroristas, que es que se haga más ruido, más eco y al fin y al cabo es una victoria para ellos y una derrota para nosotros, porque aumenta el miedo, la sensación de miedo, de terror y bueno, al fin y al cabo es aplicar sentido común, es ceder en su favor y por lo tanto hay que tener un filtro muy pequeño para transmitir la información que se transmite, cómo se transmite y desde dónde y a quién se transmite. Entonces, yo creo que la manera más responsable de informar sobre estas campañas de radicalización es filtrar mucho y que quien lo filtre tenga conocimientos de qué se puede hacer, de qué se puede filtrar y qué no se debe filtrar. Y los periodistas españoles están muy preparados para ello. Así que podemos estar tranquilos en ese sentido. Sí, yo creo que, creo que Sandra podría contestar mejor a esta pregunta, pero creo que Jacobo ha acertado bastante en la respuesta, creo que estoy bastante de acuerdo con él. Es decir, que los medios de comunicación mencionen estas campañas de radicalización, no solo, como ha dicho Jacobo, no solo crean alarma del miedo, ¿no? También significa, puede utilizarse como canal de propaganda propio. O sea, hay que tener mucho cuidado con este tipo de terminologías, cómo tratar este tema en los medios, pues es complicado, es complejo. Yo también, en cuanto a las campañas de radicalización, es mejor no dar pie a hablar de ellas porque, pues eso, crean más alarma de la que ya hay. Sí, tal cual. Pues a ver los mensajes, a ver si es alguno. Muchas gracias, Eli, Martín. Bueno, espero a ver que hayamos respondido. Venga, pues seguimos con las preguntas, Pino, si te parece. Sí, por supuesto, importante comentar que si alguna pregunta se queda sin responder o después os surgen dudas, podéis escribirnos a eventos@sectucrime.com y se las trasladaremos a los autores. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué diferencias hay entre las campañas del Daesh y las de Al-Qaeda? Primero que nada, saludar a Carlos Aurelio. Es un placer que estés aquí con nosotros. Se te echa de menos. Y nada, pues es que hemos sido compañeros. La principal diferencia, yo creo que la conoces bien. Yo creo que la conoces bien. O sea, la principal diferencia es que principalmente los medios que utiliza el Daesh no se pueden comparar con los que utiliza Al-Qaeda. La propaganda, como han comentado mis compañeras, que tanto a nivel audiovisual, temas redes sociales y demás que utiliza el Daesh, no es comparable a lo que utiliza Al-Qaeda. Además, en los últimos años, con Ayman al-Zawahiri en la cabeza de Al-Qaeda, hemos visto que la organización ha cogido un tono mucho más pacífico, mucho menos propagandístico. Y en relación a la presentación, ha actuado más a través de la propaganda por los hechos. Es más, ha intentado establecer relaciones con algunos pseudoestados o estados en África o Medio Oriente, adquiriendo un rol político. O sea, Al-Qaeda se está transformando, está viendo
está transformándose, utilizando una campaña que ya no es tanto una campaña a nivel de propaganda de terrorismo yihadista, sino que utiliza la propia política como medio para alcanzar sus fines. Sin embargo, hablar de campaña como tal, yo la vincularía actualmente más al Daesh. También por lo que comentábamos, que la estrategia de Al-Qaeda en estos momentos es mucho más pacificadora en cuanto a campaña. Luego no quiere decir que la comisión de atentados y demás estén a la orden del día, pero las diferencias, bueno, no sé qué opina Golane, que ya está más puesta en el tema del espacio online y offline y online, pero yo concluiría que son estos. Sí, o sea, yo considero que bueno, Al-Qaeda siempre tiene un discurso un poco más... bueno, al final el terrorismo lo que intenta es sacar hueco en los problemas sociales, los problemas sociopolíticos. Pues empieza, pues yo qué sé, sí, de los problemas, sacar partido de los problemas sociopolíticos. Entonces Al-Qaeda sabe mejor introducirse y ganar a la población, como se puede ver, por ejemplo, en Argelia, que tiene un discurso mucho más pacífico y mucho más acorde al discurso pacífico que lo que tiene el movimiento social Hirak, como para empatizar mucho más con la población en general, más pacífico. Y el Daesh tiene un discurso pues, de carácter más violento, no se aleja de ese discurso violento. Siempre es muy... va siempre pues, a sus objetivos. Al-Qaeda lo que hace es un poco distorsionar su propaganda. Meramente es violencia, al fin y al cabo es terrorismo, pero su discurso está muy desdibujado, sobre todo para ganar, como dice Jacobo, presencia en la política y presencia en la sociedad en general. Sí, coincido contigo. Digamos que Al-Qaeda es más sigiloso, ¿no? Sí, digamos sí, más estratégico. Y Estado Islámico, sí, tiene más como objetivo siempre a veces, sí, ese terror. Muy bien, pues bueno, paso a la siguiente pregunta, que sería, las campañas yihadistas no están centradas solo en la dark web. En los últimos años se ha abierto foros, redes sociales y mensajería instantánea tipo Telegram. ¿Hasta qué punto la propaganda yihadista offline es tan eficaz como la online? Pues bueno, gracias Diego por la pregunta. Coincido contigo. Bueno, hemos visto que desde 2014 se han abierto muchísimos canales de propaganda. Como has dicho, foros, redes sociales, mensajería, incluso hablamos de juegos online, tipo un Call for Jihad, como si fuera Call of Duty. Bueno, al fin y al cabo la propaganda online ofrece esa celeridad, esa rapidez y esa conexión con el joven, pero sí es verdad que el entorno offline ofrece una vinculación y un sentimiento de pertenencia a la organización más tangible. Es decir, conecta mucho con el sentimiento de pertenencia por la ausencia del sentimiento de pertenencia de los jóvenes. Por tanto, considero y coincido también con el artículo de Fernando Reinares y Álvaro Vicente y Carola García Calvo, que al final es como una simbiosis entre el entorno offline y el online. O sea, una cosa no puede ir, hay muy pocos casos que sean completamente offline, si no hablamos ya de entornos carcelarios, y solamente online también, son muy pocos casos. Entonces, juntos, pues son la mayoría de los casos, porque cada lado pues, ofrece pues, lo mejor, digamos, de cada lado, pues ofrece una mayor, digamos, calidad de esa propaganda y de ese proceso de radicalización. Más seguimiento, más difusión, más conexión. Creo que sí, que el entorno offline
es eficaz en ese caso, ¿no? en darle personalidad a ese proceso. Espero haber contestado la pregunta. Sí, al final yo creo que es un poco lo que dices, la radicalización o reclutamiento offline igual es más efectiva en tanto en cuanto se va y normalmente van a actuar con determinados objetivos. Voy a radicalizar a este porque sé quién es, porque igual va el primo o se hacen en entornos, ¿no? Como mezquitas, incluso prisiones. Luego el online es más como parecido a los ciberataques o ciberdelincuentes. Lo sueltan en la red y a ver a quién se puede captar. Entonces, igual es más eficiente si se llega a cumplir con el objetivo, pero igual eficaz más el offline, no sé, mi opinión. Bueno, pues... Yo no tengo nada que opinar a lo que han dicho estas dos mujeres porque tienen toda la razón, así que si queréis pasamos. Es que es así. Venga. Pasamos a la siguiente pregunta. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Ha habido infodemia o desinformación con el tema de la pandemia y o vacunaciones como objetivo terrorista? Esta pregunta no yo sé, sí que no me atrevo, o sea, a contestar. Vamos a... lo de las vacunaciones como objetivo terrorista, no sé exactamente a qué se refiere. Creo que lo vamos a... si te parece bien, ahora mismo no sé quién ha planteado esta pregunta, pero... Es Ana María. Yo no me atrevo a contestarla y es más, creo que si hubiese alguien que fuese... Distribución. Me refiero a la distribución. Creo que debería contestarla Sandra. Lo he hablado con Grana y creo que Sandra sería esto. Entonces le pasaremos la pregunta a través de correo, y que le conteste a través del correo, como lo tenemos registrado en el Excel. Claro, es que estaba entendiendo vacunación con tema COVID, pero creo que no, que estamos hablando a nivel en general, vacunación como ataque logístico o médico. Vale, pues si le parece bien a Ana María, lo que nos la plantee por correo y ya se lo pasamos a la autora, que igual lo controla más ese aspecto. Sí, seguro. Paso a la siguiente pregunta, que sería, ¿la distorsión que se menciona es en negativo o en positivo? Es decir, ¿se percibe la amenaza al alza o al contrario? Entiendo que la amenaza de la radicalización o reclutamiento a través de propaganda estamos hablando. Si es positivo, si se percibe la amenaza al alza o al contrario, o sea, no sé. Ah, vale, ya lo entiendo. Disculpa, lo había entendido mal. Se percibe la amenaza a la baja, o sea, a la baja. Nosotros no tenemos conocimiento, o sea, la distorsión que se ha producido hace que tengamos un concepto totalmente erróneo. La amenaza que hay hacia España por parte de Daesh es mucho mayor de la que los medios de comunicación, que son la principal fuente de información nuestra en cuanto a la percepción de la amenaza yihadista, no sale a la luz. Es decir, hay muchísima más propaganda yihadista de Daesh haciendo referencia a España, a Andaluz y demás, que la que conocemos. Sin embargo, cuando Al-Qaeda se comete un atentado de Al-Qaeda fuera de otro país, o Al-Qaeda hace un comunicado, enseguida, debido a la mediatización del 11M, sale a la luz cuando no es tan relevante o no se produce de manera tan constante como el Daesh. Entonces es totalmente a la baja. Totalmente a la baja. Que de alguna manera es hasta positivo, ¿eh? No nos equivoquemos. Puede que estemos desinformados en ese sentido, un poco no sea coherente con la realidad, pero nos conviene de alguna manera y les frustra a las organizaciones terroristas. Así que yo creo que nos es favorable a nosotros como sociedad. Genial, muchas gracias, Jacobo. Bueno, voy a plantear la última pregunta, ya que nos hemos ido un poco de tiempo, que creo que ya se habrían contestado todas con esta última, pero insisto que si alguien se queda con alguna duda, no dude en escribirnos. Bueno, la última pregunta sería, me gustaría saber a qué público están dirigidas las campañas de comunicación terrorista en España y qué repercusiones tienen actualmente. Por ejemplo, niños, jóvenes, profesionales, políticos. ¿A qué público objetivo están dirigidas estas campañas y qué repercusiones tienen actualmente? Según el anuario, bueno, si Orane me permite, contesto, según el anuario que elaboramos el año pasado sobre terrorismo yihadista,
una de las inferencias y conclusiones principales que sacamos es que uno de los delitos que más se cometió o por los que más operaciones yihadistas se llevaban a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles eran delitos de captación, y podemos corroborar que de estos delitos de captación el principal foco estaba en jóvenes principalmente pues de segundas y terceras generaciones, que además con la pandemia han sufrido problemas de identidad, y esto, la pandemia, que a mí me parece un punto interesante, como comentaba Sandra, perdona que me vaya un poco, más que un caldo de cultivo, como comentó Mateo Re en su anterior evento, ha sido un acelerador para estos jóvenes que son víctimas de, pues esto, de caer en estos procesos de radicalización. O sea, principalmente se ha centrado en jóvenes con problemas de identidad. También ha habido un pico en positivo, que ha supuesto un punto de inflexión interesante a analizar de cara a los próximos años también, que tenemos que estar muy atentos en cuanto a la captación de mujeres, como pasó con la mujer de Cullera y otros casos que han estado relacionados. Entonces, sí que yo me atrevería a decir que a jóvenes y también de manera sorprendente a mujeres. Políticos, yo no he conocido ninguno. Pero bueno, de momento esperemos que no, que eso sí que ya está preocupante, y nada, espero haber respondido a la pregunta, pero vamos, que evidentemente jóvenes y de manera sorprendente mujeres. Bueno, no sé si Gorane quiere comentar algo, si no damos por concluida la pregunta. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Jacobo. Al fin y al cabo, el público más susceptible a esa propaganda del Daesh en Occidente, digamos, son los jóvenes. Al final, aprovechando esa falta de sentimiento de pertenencia, esa ausencia de pertenencia no solo a Occidente, sino a contextos musulmanes. Están un poco en vilo, en un limbo en el que la propaganda del Daesh es bastante efectiva y hay un problema muy grande con esta radicalización, que no tiene por qué vaya a derivar en atentados terroristas. La mayoría de los casos siempre se quedan en pasos anteriores. Sí. Pues bueno. Pero sí, la propaganda va muy dirigida a esos jóvenes. Genial, niños estupendo. Ya no tanto. Pues muchas gracias por vuestras respuestas. Gracias una vez más a Sandra, que no está, a vosotros dos, por supuesto, al general Dacova y a Javier Fernández Arribas, que ha tenido algún problema, pero bueno, la intención es lo que cuenta. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos los que nos acompañáis hoy y también en anteriores eventos. Esperamos contar con vosotros en futuros eventos, que hayáis disfrutado, por supuesto, que hayáis aprendido un poco y nada, gracias por todo.